Nada te prepara para descubrir que el sacrificio ajeno es, en realidad, la mayor prueba de tu propia ceguera. Vi la caja de juguetes vacía antes de ver a mis hijos ese día. No fue solo una caja ausente, fue una pequeña tumba donde enterré más que sus muñecos. Allí, mientras abría la puerta de casa y sentía el silencio en el aire, me di cuenta de que, por años, había confundido autoridad con amor y disciplina con indiferencia. Me llamo Lucía. No sé si alguna vez me llamaré madre sin que me tiemble la voz, pero hoy estoy aquí, confesando porque el silencio me destruye más que cualquier palabra ajena. Nunca pensé que una frase casual, les pedí que ahorraran si querían un coche, se volvería un eco constante en mis noches de insomnio, una soga invisible que apretaría más fuerte con el paso de los días. La verdad es que no creí que lo lograrían. ¿Cómo podrían? Son niños, pensé, no entienden aún el peso de lo que significa renunciar. Qué cruel error. Cuando mis hijos me dejaron sola en aquel centro comercial, no físicamente, sino emocionalmente, comprendí que el abandono no siempre llega con maletas ni puertas cerradas, a veces, se instala en el centro de la mesa mientras el café se enfría y nadie se atreve a levantar la mirada. Ese fue mi verdadero punto de quiebre. Recuerdo cómo, aquel día, Ana y Tomás me esperaban sentados juntos, sus rodillas pegadas, casi como si buscaran fusionar sus fuerzas para aguantar una verdad demasiado grande para sus edades. Sobre la mesa, una libreta y un tarro lleno de monedas. No sabía entonces que lo que vería me haría cuestionar todo lo que creía sobre maternidad, dignidad e identidad. Mamá, vendimos nuestros juguetes, dijo Ana, su voz temblando apenas. Había una pureza en esa confesión que me desgarró. Observé la libreta, listas de objetos vendidos, sumas y restas, nombres de vecinos y compañeros de clase. Todo cuidadosamente anotado, como si cada muñeca, cada pelota, cada libro infantil hubiera sido despedido con una ceremonia silenciosa. Mi reacción fue exactamente lo contrario a lo que el amor debería dictar. No abracé a mis hijos. No lloré. No les agradecí. Sentí una rabia seca, casi vergonzosa, y solo pude decirles, reflexionen sobre lo que han hecho. ¿Puedes imaginarlo? Les arrebato la inocencia y luego les pido que piensen en sus actos, como si hubieran cometido un crimen y no, en realidad, un acto de fe y esperanza hacia mí. Tal vez en ese mismo instante comenzó mi verdadera transformación, pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento, porque ninguna herida aparece de la nada y ningún corazón se cierra porque sí. Mis hijos, Ana y Tomás, son lo más valioso que jamás he tocado, y sin embargo, durante años, conviví con la idea de que protegerlos era endurecerlos, de que el mundo era cruel y yo debía prepararlos para no ser destruidos. Mi padre decía que una mujer fuerte debe saber cuándo demostrar su fuerza y cuándo callarla. Yo callé demasiado. Por mucho tiempo confundí supervivencia con invisibilidad, y confundí generosidad con resignación. Permití que mi identidad se borrara tras los muros de mi casa, entre horarios y obligaciones. No me daba cuenta, entonces, de que cada renuncia personal creaba un vacío que, de algún modo, mis hijos intentaban llenar con gestos tan grandes como vender sus propios recuerdos. Esa tarde, cuando me vi sola ante la caja vacía de juguetes y la libreta de cuentas, sentí por primera vez en años un miedo tan profundo que me costaba respirar. No por lo que habían hecho, sino por lo que yo había provocado sin querer. Supuse que la disciplina los haría responsables. No imaginé que el precio sería su propia infancia. Mirar su esfuerzo me obligó a enfrentarme con la mujer en la que me había convertido. Pasaron los minutos en silencio. Escuché cómo Tomás contaba las monedas, cada sonido era un reproche, una súplica muda. Supe entonces que había llegado el momento de decidir, repetir los errores de mi familia, aferrándome a una autoridad hueca, o empezar a descubrir quién era realmente. En esos segundos, mientras mis hijos esperaban mi reacción, sentí el filo de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No fue un acto de valentía inmediata, sino un susurro interior, una promesa muda. Desde ese día, comencé a mirar con otros ojos, a ellos, pero sobre todo, a mí misma. La vulnerabilidad dejó de ser mi enemiga, se convirtió en el primer ladrillo de una muralla distinta, la de la dignidad. No sé si perdonarme por lo que dije aquel día será posible. Lo que sí puedo hacer es no olvidarlo. Porque fue en ese instante de humillación, de abandono emocional, cuando mis hijos, con todo su amor y fe, pusieron su niñez a mis pies, que supe que no podía seguir
escondiéndome detrás de las palabras correctas. Esa noche, sola en mi habitación, vi que la fuerza no es dureza sino la capacidad de mirarse al espejo y no apartar la mirada. No entendía entonces todo lo que tendría que perder para ganar algo distinto. Pero ahí empezó mi verdadero viaje, sin embargo, no estaba preparada para lo que vendría después. Porque la herida más profunda aún no había sido abierta. Pocas veces en la vida el pasado toca la puerta tan fuerte que es imposible no abrirla. Esa noche, después de la escena del tarro y la libreta, cuando mis hijos ya dormían, me quedé sentada en la oscuridad de la cocina, escuchando el tic-tac del viejo reloj en la pared, y los recuerdos comenzaron a zarandearme como una tormenta. Recordar, para mí, siempre fue peligroso. Hubo épocas enteras de mi existencia que preferí fingir que nunca sucedieron, pero algo en la mirada de Ana esa tarde desenterró raíces que pensé olvidadas. Mi infancia transcurrió en una casa pequeña al borde de la ciudad. Era un hogar que olía a sopa caliente y a ropa secándose sobre estufas improvisadas. Mi padre era un hombre severo de manos ásperas, muy diferente a la ternura que habría deseado encontrar en su abrazo. Sin embargo, él quería que yo aprendiera a enfrentar la adversidad como si la vida fuera una batalla diaria, siempre al borde de la derrota pero convencida de que rendirse era inaceptable. Hay que morder la vida hasta que sangren las encías. Repetía. Despertaba antes del alba, su silueta recortada contra la claridad difusa mientras preparaba café fuerte. Yo lo observaba y pensaba que quizá un día yo también sería así, inflexible, irrompible. Mi madre, por el contrario, era como el agua que se desliza entre los dedos, incapaz de retener su verdadera forma, siempre adaptándose a las grietas de la vida. Aprendí de ella el arte de la resignación silenciosa. Puede sonar cobarde, pero en su mirada resignada había una especie de belleza, una calma que yo confundía con paz, cuando en realidad era fatiga. Nunca la vi rebelarse, ni siquiera cuando mi padre, en uno de sus arrebatos, nos quitaba el pan. Para enseñarnos a valorar lo poco que teníamos, crecí rodeada de escasez, de juguetes, de besos, de palabras amables. Mi mayor tesoro era una muñeca de trapo que mi madre reparaba cada vez que el tiempo la desgarraba. Mientras la abrazaba por las noches, juraba que, cuando tuviera hijos, todo sería distinto, les daría amor sin condiciones, ternura sin límites, y sobre todo, el derecho a soñar. Pero la vida, con su humor cruel, me fue llevando a repetir patrones que juré quebrar. Después de dejar la casa de mis padres, conocí a Samuel. El primer encuentro fue tan accidental como decisivo. Una tarde de lluvia, mientras huía de una tormenta, él me ofreció refugio bajo su paraguas. Me cautivó su sonrisa fácil y sus promesas de futuro. Era todo lo opuesto a mi padre, hablador, optimista, incluso algo ingenuo. Me hizo sentir vista, como si, por fin, alguien valorara mis pequeñas victorias cotidianas, un trabajo nuevo, un postre bien hecho, una costura prolija. Era una ilusión luminosa y, en ella, mi corazón ingenuo floreció. No tardó en llegar el matrimonio. Imaginé que con él empezarían los días felices, donde las sombras pasadas se disolverían. Pero la realidad no tardó en vestirse de rutina. Samuel, aunque amable, carecía de la firmeza que yo había visto en mi padre. Pronto, la necesidad de control y la inseguridad empezaron a enraizarse en nuestro hogar. La crianza de los niños, lejos de acercarnos, nos fue separando. Él delegó en mí toda la responsabilidad, horarios, tareas, decisiones. Me convertí en la arquitecta silenciosa de un hogar sostenido por compromisos ajenos y silencios propios. Cuando Ana nació, sentí que un pedazo de esperanza renacía en mí. Sostenía su pequeño cuerpo y juraba nuevamente, no repetiré los errores de mi pasado. Pero la vida, como una marea incontrolable, arrastra incluso las promesas más firmes. Cuando Tomás llegó, mi existencia se llenó de nuevas alegrías. Pero también de agotamiento, dudas y sacrificios. El cansancio erosionaba mi paciencia. Quise ser una madre cálida, pero muchas veces fui tan fría como el mármol. Busqué ser el refugio, pero en ocasiones solo logré ser frontera. El miedo a no ser suficiente me conducía a un perfeccionismo vacío. Así, comencé a esconder mis flaquezas tras una fachada de disciplina y exigencia. Mis hijos, pequeños exploradores de la vida, buscaban en mí respuestas que a veces no tenía.
El mundo exterior parecía implacable, y, en mi afán de protegerlos, empecé a exigirles más de lo razonable. La condición del coche, aquella desafortunada orden, no fue un castigo, sino el eco inconsciente de mi propia educación, si quieres. Algo, sacrifica algo a cambio. No comprendía, entonces, el alcance emocional de mis palabras. Pensaba que les enseñaba responsabilidad, no supe que los empujaba a ceder parte de su niñez. En esos días, la relación con Samuel se tornó distante. Él se refugiaba en su trabajo, en sus amistades, en sus silencios cada vez más densos. Yo intentaba compensar la ausencia de afecto con una estructura rígida, horarios, tareas, controles minuciosos. Empecé a notar gestos en Ana y Tomás que me asustaban, un suspiro contenido, una mirada baja, una risa forzada. Ellos aprendieron a negociar el cariño, a callar sus emociones para evitar una reprimenda. Me dolía verlos así, y en silencio. Juraba que al día siguiente sería diferente, pero la rutina se imponía y, al caer la noche, la culpa era mi única compañera. Nunca habíamos tenido mucho, pero yo me esforzaba por darles lo que podía. Celebrábamos cumpleaños con pastel casero, inventábamos juegos en la sala, tejíamos historias bajo las sábanas. Sin embargo, lo esencial, ese afecto incondicional, siempre parecía escaparse en el torbellino de las tareas y los reproches. El episodio de los juguetes marcó un antes y un después. Ese día, observando la caja vacía, sentí el peso de mis decisiones y la sombra alargada de mi historia familiar. Había convertido mi propio amor en una vara de medir, y al hacerlo, lastimé sin querer a quienes más amaba. La noche siguiente, mientras Ana y Tomás dormían, repasé cada conversación, cada gesto en que les exigí ser adultos prematuros. Pensé en mi madre, en su resignación callada, pensé en mi padre, en su dureza sin ternura. Y entendí que, por miedo a repetir sus errores, había terminado replicando su legado de otra manera. En ese estado de vigilia amarga, reconstruí los detalles de mi camino, el hogar escaso, el matrimonio frágil, la maternidad exigente. Comprendí que jamás quise ser una madre distante. Pero, al exigir el ahorro del coche, no solo puse a prueba su responsabilidad, sin saberlo, examiné el límite de su inocencia. Amanecí con el rostro cansado y los ojos hinchados de llorar en silencio. Miré a mis hijos mientras desayunaban. Ana mordía una tostada, Tomás revolvía el jugo sin probarlo. No sabía cómo reparar el daño, ni si era posible hacerlo. La maternidad, descubrí, es un equilibrio inestable entre el amor y el temor. A fallar, ese día, hice una promesa silenciosa: ya no escondería mis grietas. Rompería el ciclo de exigencias heredadas. Los miré a los ojos y, aunque no dije palabra, sentí que era el comienzo de algo nuevo. Un paso pequeño, pero genuino, hacia un amor más humano. No perfecto, no infalible, pero sí honesto, y aunque el dolor de la revelación seguía ahí, algo en mi interior empezó a fortalecerse. Por primera vez, sentí que mi verdadera fuerza quizás no estaba en la disciplina ni en la severidad, sino en la capacidad de reconocer mis errores, pedir perdón y seguir adelante. No imaginaba aún cuánto me costaría cumplir esa promesa, porque la verdadera prueba, lo supe más tarde, apenas estaba comenzando. El peso de la noche se disipó con el primer rayo de luz que entró por la ventana. Había dormido poco, apenas un sueño ligero salpicado de imágenes rotas del pasado y del presente. Me levanté sintiendo las articulaciones rígidas y la mente nublada, como si la vigilia emocional hubiera dejado un residuo en cada célula de mi cuerpo. Sin palabras, me preparé un café y observé a Ana y Tomás, que jugaban con las migas del pan sobre el mantel. Me pregunté, en silencio, cómo habían pasado la noche ellos. ¿Soñaron con sus juguetes perdidos? Aunque decidí no cruzar esa frontera con palabras, la culpa seguía ardiendo en mi pecho. Ese día, la casa parecía más pequeña, los ruidos más bajos, el aire denso. Samuel salía de la ducha, secándose el cabello, y apenas intercambiamos saludos. El silencio era ahora nuestro modo predominante de comunicación, ni gritos ni reproches, solo una distancia meticulosa que se había interpuesto, invisible, entre todos los miembros de la familia. Empezábamos a transitar un acuerdo tácito. Evitar el conflicto, disimular el dolor, vivir de apariencias para no enfrentar la verdad de frente. Los días siguientes transcurrieron en una especie de letargo.
Me mantenía ocupada con las tareas domésticas, pero cada rincón de la casa me devolvía la imagen de lo que se había perdido. La estantería del cuarto de los niños, antes repleta de muñecas, camiones y juegos de mesa, lucía desierta. La ausencia de colores me golpeaba en la mirada. Ana intentó colgar unos dibujos en la pared, como si buscara compensar el vacío de los estantes. Tomás recogía chapas de botella en el parque, las guardaba en un frasco como si fueran tesoros. Yo los miraba desde la puerta, sintiendo que cada pequeño acto era un intento por reconstruir lo irrecuperable. Samuel, al principio, no mencionó nada. Pero una tarde, mientras cenábamos, dejó caer la servilleta sobre la mesa y me preguntó, casi sin mirarme, si realmente era necesario que los niños hicieran semejante sacrificio. Su pregunta, lanzada a medias, se perdió en el aire, pero fue suficiente para encender una vieja chispa de resentimiento en mi interior. Respondí con evasivas, repitiendo el argumento del aprendizaje y la responsabilidad. Él suspiró, se levantó y salió de la cocina. Su sombra proyectada en el corredor era más larga que nunca. En el fondo, yo sabía que el origen de mi severidad no era el deseo de formar buenas personas, sino el miedo atávico a que les faltara algo, como me faltó a mí durante tantos años. Me movía por temor al fracaso, a la escasez, a no ser capaz de dar lo que prometí dar cuando aquellos días de niña imaginaba el futuro. Ahora, el sacrificio de mis hijos me obligó a enfrentar esa realidad incómoda. Su entrega, más que una lección, fue un reflejo de mis límites y contradicciones. El ambiente en casa se volvió tenso. Ana dejó de hablar de sus amigas. Tomás evitaba mencionarme lo que ocurría en la escuela. Cada uno adoptó nuevas rutinas. Ana se refugiaba en los libros, Tomás salía a correr por el barrio. Samuel se sumergió en el trabajo y las pequeñas reparaciones del hogar. Yo, en silencio, me dediqué a observarlos a todos, como quien estudia una obra de teatro y sabe que el desenlace será doloroso. Fue en esos días cuando caí en la cuenta de mi mayor torpeza. Había impuesto una condición sin medir las consecuencias. No solo les pedí un esfuerzo, les exigí que abandonaran el placer y la alegría infantil para cumplir con una meta impuesta desde afuera. Cada moneda ahorrada era una renuncia silenciosa a la inocencia, cada juguete vendido una pequeña herida abierta. Y, sin embargo, nadie se atrevió a desafiar mi mandato. Surgió, así, un pacto mudo: cumplir, callar, soportar. Recuerdo una tarde en particular. Llovía y el sonido del agua golpeando los vidrios era monótono. Ana estaba sentada en el suelo del salón, hojeando un diccionario viejo, anotando palabras que no conocía. Tomás había construido una torre con cajas vacías y chatarra. Me acerqué, intentando romper el hielo, pero ellos se limitaron a mirarme con una mezcla de respeto y resignación. Yo, incapaz de sostener la mirada, me retiré al baño y permanecí allí largo rato, mirando mi reflejo en el espejo. Vi el cansancio, las líneas marcadas por años de esfuerzo y negación. En ese momento decidí que no podía seguir sosteniendo el acuerdo tácito de sacrificio perpetuo. La noche en que tomé esa decisión, salí al patio buscando aire. Me envolví en una manta y me senté bajo el cielo encapotado. Había algo en la oscuridad de esa madrugada que me impulsó a dejar de esconderme. Me prometí a mí misma que encontraría la forma de enmendar lo perdido, aunque no supiera cómo ni por dónde empezar. A la mañana siguiente, llamé a Samuel a la cocina antes de que los niños se despertaran. Le propuse conversar, sin reproches ni excusas, sobre el camino que habíamos tomado y cómo podíamos salir del laberinto que yo misma había creado. Él escuchó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la distancia era menor, que la posibilidad del diálogo estaba al alcance. No resolvimos nada ese día, pero sentí el alivio de abrir una grieta en el muro que nos separaba. Lo más difícil fue hablar con Ana y Tomás. Me senté a su lado y, sin rodeos, les expliqué que había sido injusta. Les conté un poco de mi historia, de mis miedos y las razones que, equivocadas o no, me habían llevado a tomar esa decisión. Ellos, pequeños pero sabios, no dijeron mucho. Ana me abrazó. Tomás, con un gesto torpe, tomó mi mano. En ese instante supe que, aunque la herida seguía allí, había dado el primer paso hacia la reparación. No fue un final feliz ni un cierre definitivo. La convivencia continuó siendo tensa, pero las palabras comenzaban a fluir de nuevo.
Aprendí a escuchar más y ordenar menos. Poco a poco, recuperamos pequeñas rutinas, los juegos de cartas, las cenas con historias y risas. Samuel dejó de dormir en el sofá. La casa, aunque marcada por cicatrices, empezó a recobrar algo de su antiguo calor. El proceso de reconciliación fue lento y doloroso. Me esforcé por no repetir antiguas fórmulas, por no caer en el fácil refugio de la autoridad sin empatía. Descubrí, casi por casualidad, que la verdadera fuerza de una madre no reside en la exigencia sino en la humildad de reconocer el error y pedir perdón. Ana volvió a sonreír con la ternura de antes. Tomás me mostró, un día, un dibujo en el que todos estábamos juntos. Era simple y torpe, pero en él reconocí mi anhelo más antiguo. En los días que siguieron, encontré el valor de acercarme a los vecinos y preguntar si alguno de los juguetes vendidos podía recuperarse. No todos accedieron, pero algunos devolvieron los objetos, conmovidos por la historia. Volvimos a llenar la casa, no de cosas, sino de gestos, una carta, un dibujo, una flor recogida en el camino. Reconstruimos el hogar desde los pequeños detalles, aún así, quedaban cicatrices invisibles. Cada vez que veía el tarro con las monedas, recordaba el precio de mi arrogancia. Pero ahora, al mirar a mi familia, entendía que el verdadero acuerdo no era el sacrificio, sino la honestidad mutua. Había puesto en marcha una rueda difícil de detener, y sabía que el pasado no podía cambiarse. Sin embargo, por primera vez, sentía que tenía en mis manos la posibilidad de escribir un futuro diferente. Fueron días de introspección, de autoanálisis impiadoso. Me confronté a fondo con mi reflejo más oscuro y, en esa lucha, encontré la semilla de una nueva fortaleza. No era la mujer incólume que mi padre me pidió ser, ni la presencia etérea de mi madre. Era otra cosa. Alguien capaz de caer y levantarse, de errar y aprender, de amar incluso desde la imperfección. Así, lentamente, la oscuridad fue cediendo. Me prometí que la próxima vez el aprendizaje no vendría de la renuncia sino de la compañía, del ejemplo y la compasión. No quería más pactos de silencio, ni lealtades basadas en el miedo al error. Lo único que podía ofrecer, después de todo, era mi humanidad, frágil, contradictoria, pero radicalmente honesta, y justo cuando creí que el proceso de reconstrucción había alcanzado su clímax, el destino, siempre imprevisible, me tenía reservada una nueva prueba. Porque en el borde mismo de la reconciliación, la vida suele interrumpir con fuerzas inesperadas. Y en ese punto, sin aviso, comenzó la segunda gran transformación de mi historia. El reloj del pasillo marcaba un ritmo nuevo y distinto desde aquellas confesiones y la breve tregua familiar. No era que la armonía se hubiese instalado plenamente en casa, pero los hábitos rígidos comenzaban a ceder, como si las paredes hubieran absorbido la tensión y ahora se desplazaran, permitiendo respiros, espacios pequeños en los que el aire podía entrar. Me di cuenta de que, en medio de mi intento por remendar lo perdido, Ana y Tomás también daban señales de adaptarse a una realidad diferente. Esos gestos menudos, casi imperceptibles, revelaban una fuerza inesperada en sus miradas y actitudes. Había días en que mi hija, en vez de refugiarse en sus hojas, se animaba a sentarse a mi lado en silencio, compartiendo la simpleza de una presencia sin palabras. Tomás, que solía aislarse, comenzó a mostrar interés por las plantas de la terraza, regándolas y preguntando cómo podían crecer mejor. Estos detalles, insignificantes para un observador ajeno, para mí eran himnos de esperanza. Sin embargo, en cada avance sentía la espina de la culpa. Me esforzaba por no volver a viejas fórmulas y no caer en la trampa de la demanda incesante o la supervisión agobiante. Decidí que el afecto debía ocupar el lugar del reproche, la escucha, desplazar la corrección automática. Descubrí, entonces, cuánto me costaba despojarme de las armaduras con las que había navegado la adultez. Samuel, por su parte, adoptó una actitud ambivalente. Aunque compartía más cenas y se interesaba ingeniosamente en los relatos de los niños, todavía evitaba confrontar abiertamente los temas que habían fracturado nuestra convivencia. En ocasiones, lo sorprendía sumido en pensamientos lejanos. Mantenía la apariencia de quien se esfuerza, pero su dedicación era una capa apenas superficial, una tregua temporal. La rutina diaria fue mudando lentamente. Por las mañanas, el desayuno perdió la tensión de la última palabra.
Empezamos a compartir tareas sin organizarlas estrictamente. Ana preparaba el cacao, Tomás ponía la manteca sobre el pan y yo servía zumo. Era una coreografía sencilla, nada espectacular. Pero conseguíamos, por momentos, formar un equipo. A veces, Samuel se sumaba con un chiste o una historia breve de su juventud, lo que iluminaba las caras de los pequeños por instantes, pero no todo era fácil. Los vestigios de la herida seguían manifestándose en forma de silencios prolongados. Miradas que esquivaban respuestas incómodas o algún portazo accidentalmente fuerte. Una tarde, al volver del mercado, encontré a Tomás llorando bajo la mesa del comedor. Se había lastimado el dedo intentando arreglar un cochecito de alambre que había fabricado él mismo con restos viejos. Me senté a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, en vez de reprenderlo por jugar con chatarra, lo abracé y le expliqué cómo podía repararlo sin lastimarse. Vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y alivio, quizás comenzaba a entender que el hogar también debía ser refugio. Ana, en cambio, enfrentaba a la nostalgia de manera distinta. La observaba muchas noches contemplando la caja vacía que una vez guardó sus tesoros. Algunas veces, la llenaba con papeles, ramitas y flores secas recolectadas en el parque. Era su modo de reinventar el vacío, de resignificar lo perdido con intenciones nuevas. Un día me pidió que la ayudase a forrar la caja con retazos de tela antigua. Lo hicimos juntas, en silencio, y sentí que, cosiendo esos trozos, cosíamos también partes de nuestra relación fragmentada. La escuela era un terreno delicado. Los maestros me comentaron que Ana y Tomás mostraban seriedad y madurez inusuales para su edad. Me agradecieron porque ahora colaboraban más en clase, pero yo sabía que la raíz de ese cambio no era solo evolución, sino la urgencia de adaptarse a una realidad inesperada fuera de su control. Me propuse estar más presente, asistía a reuniones, prestaba atención a tareas y celebraba los pequeños logros. No quería que la exigencia reemplazase el reconocimiento, ni que el esfuerzo ocultara el derecho a la alegría. Samuel y yo comenzamos, poco a poco, a recuperar la costumbre de conversar después de que los niños dormían. Hablábamos no solo de cuentas y problemas, sino de recuerdos, sueños y temores. Creo que ambos necesitábamos ese espacio para reconocernos, para decodificar lo que la costumbre había convertido en rutina. Una noche, me tomó la mano suavemente y confesó su impotencia al no saber cómo ayudar. Su sinceridad me conmovió y, en vez de amurallar mi corazón, le respondí con honestidad sobre mis propios miedos. Nuestro matrimonio no volvió a ser el mismo, pero dejó de ser un escenario de reproches para transformarse, poco a poco, en una alianza de supervivientes. En medio de esos cambios, sucedieron pequeños milagros domésticos. Una tarde, mientras llovía, todos nos reunimos en la sala para armar un rompecabezas y competir de forma amistosa. Terminado el juego, Samuel propuso hornear galletas. Ana y Tomás aplaudieron la propuesta y yo me sumé, aceptando el desorden y las risas con una actitud diferente. Ver a mis hijos cubiertos de harina, el olor dulce impregnando la cocina y la música baja de fondo, me trajo la certeza de que los lazos se estaban tejiendo de nuevo, tal vez de una forma más real y fuerte. Al mismo tiempo, enfrentaba mis propias contradicciones. Durante años, había buscado la perfección como un horizonte nunca alcanzable. Ahora, notaba la belleza en la imperfección, en la mesa manchada por la tinta de los deberes, en los calcetines desparejados, en los dibujos torcidos pegados sobre el refrigerador. Aprendí a valorar el esfuerzo sin convertirlo en exigencia. A sostener la mirada de mis hijos sin juzgar sus emociones. Descubrí que educar era más acompañar que dirigir, más escuchar que ordenar. Una tarde, Tomás, con voz tímida, me pidió que lo acompañara al parque a buscar piedras de colores. Lo seguí y, mientras me explicaba la importancia de cada una, entendí que el proceso de sanación era lento, pero real. Los pequeños gestos, los cambios en la dinámica familiar, la reconstrucción de la confianza, todo formaba parte de una transformación profunda que, aunque imperceptible para el mundo exterior, en nuestro universo doméstico resultaba monumental. Samuel, observando estos giros, propuso una salida familiar al campo. Fue una experiencia modesta, sin grandes preparativos ni lujos, pero el solo hecho de compartir un día fuera de casa, lejos de las rutinas, nos permitió vernos sin los roles rígidos que antes nos limitaban. Ana tomó fotos con mi viejo teléfono.
Tomás recogió hojas y corrió detrás de mariposas. Samuel y yo compartimos miradas cómplices, y al atardecer, sentados bajo un árbol, sentí que algo importante se estaba restaurando en nuestro vínculo. Los días pasaron y, aunque algunos tropiezos persistían, el ambiente de la casa se volvió respirable. Había todavía heridas abiertas, pero la disposición a sanar era más fuerte que el dolor. Me sorprendía a mí misma soltando viejos mandatos familiares, permitiendo que el juego y la espontaneidad ocuparan el espacio de la obligación perpetua. Ana y Tomás, ahora, se animaban a proponer ideas, a desafiar límites, a expresar desacuerdos con respeto y sin temor al castigo. Pese a los avances, no todo era luz. A veces, en las noches silenciosas, me invadía la incertidumbre sobre el futuro. Aunque trataba de mantenerme optimista, temía que bastara un pequeño desencuentro para que el frágil equilibrio se derrumbara. En esos momentos, recordaba a mi madre, su resignación, sus silencios, y me esforzaba por no repetir la renuncia. Sabía que la clave era sostener el diálogo y seguir construyendo sobre las ruinas. En este clima de renovación, Ana un día se acercó y, mirándome con seriedad, me confesó que extrañaba algunos de sus juguetes. Fue una declaración simple, pero en ella intuí la aceptación de la pérdida y, sobre todo, la confianza en comunicarla. No prometí recuperarlos, pero le aseguré que siempre tendría mi comprensión y apoyo. Tomás, por su parte, me sorprendió. Al regalarme una piedra brillante que había encontrado, diciendo que era, para los días tristes. Asumí ese gesto como un símbolo de la nueva etapa, construir puentes, cuidar lo vulnerable, celebrar lo que permanece. Así fuimos transitando el cambio, como quien atraviesa un bosque espeso en busca de luz. Sabía que aún quedaba mucho por andar, que el proceso de reinvención personal y familiar sería largo y desafiante. Pero, en cada paso, sentía en mí una seguridad distinta, la certeza de no estar sola, de poder aprender a cada caída y sobre todo, de tener la capacidad y el coraje para no abandonar la búsqueda de un amor más sano e íntegro. Lo que no sospechaba era que, en breve, la vida volvería a enfrentarnos con pruebas inesperadas, donde nuestras nuevas certezas serían puestas a desafío. Porque, en el fondo, el verdadero cambio apenas comenzaba y la historia, lejos de concluir, preparaba su siguiente gran giro. El viento frío de las primeras lluvias de otoño traía consigo el olor a tierra mojada y promesas de transformación. La casa, más tranquila, vibraba con una energía nueva, aunque bajo esa aparente serenidad aún latían cicatrices. Cada rincón, cada objeto tenía ahora una historia particular, un matiz diferente en nuestra memoria colectiva. Sin embargo, había una dimensión de los hechos recientes que solo ahora comenzaba a desplegarse ante mis ojos, la profundidad del sacrificio que Ana y Tomás habían aceptado, en silencio, como parte de su inusitada madurez. Una tarde, al ordenar algunos papeles en el escritorio, descubrí una libreta que no recordaba haber visto antes. La tapa estaba manchada de témpera, y las primeras páginas mostraban dibujos infantiles. Al avanzar, me encontré con anotaciones, fechas, nombres, cifras. Muñeca Sofía, vendida a Lucía, 10 monedas, camión azul, entregado a Pablo. 7 monedas. Me detuve en cada línea, conmovida y estremecida. Aquello no solo era un inventario, era una crónica de despedidas, un registro meticuloso y doliente de la niñez entregada a cambio de una promesa. Cada enunciado encerraba el eco de una transacción invisible, la renuncia callada de quienes aún no deberían entender el sentido de la pérdida. Al día siguiente, mientras Ana y Tomás hacían tareas en la mesa del comedor, me senté cerca de ellos, fingiendo leer, pero en realidad los observaba. Reparé en la forma en que Ana miraba de reojo el rincón vacío de la habitación, antes repleto de sus libros y muñecas. Tomás, en cambio, se distraía moviendo monedas dentro de un tarro que ahora guardaba en su mochila, como si custodiar ese pequeño tesoro fuera su modo de proteger lo que quedaba de sus sueños. La magnitud del sacrificio se manifestaba no solo en lo material, sino en gestos sutiles. Ana había dejado de hablar de los juegos del recreo, Tomás se mostraba menos risueño, más introvertido. El aprendizaje que intenté inculcarles había crecido y mutado en una experiencia mucho más vasta, que los obligó a dejar de lado los rituales propios de la infancia, la imaginación espontánea, la improvisación, el derecho al capricho. Samuel también notó los cambios, aunque no lo verbalizaba abiertamente. Una noche, cuando los niños dormían, entró en la sala y,
después de unos segundos en silencio, tomó la libreta que yo había encontrado y la hojeó sin decir palabra. Sus gestos eran lentos, como si al pasar cada página temiera encontrarse con un espejo de sus propios errores como padre. Lo vi cerrar los ojos y suspirar hondo. Nuestra conversación esa noche fue un sutil intercambio de miradas y manos entrelazadas. No hacían falta reproches. El sacrificio de nuestros hijos era el reflejo de nuestras limitaciones y de nuestra ceguera momentánea ante sus necesidades más profundas. Durante esas semanas, intenté reemplazar lo perdido con presencia. Volvimos a pintar, a construir pequeñas maquetas, a inventar historias con lo que teníamos disponible. No obstante, nada lograba llenar completamente el vacío que las renuncias habían dejado. Ana solía dibujar casas con ventanas abiertas y árboles altos, pero nunca figuraban niños jugando fuera. Tomás diseñaba mapas de islas imaginarias, pero los barcos siempre navegaban lejos del puerto, como si en su mente la partida fuese un destino inevitable. Un sábado por la mañana, mientras remendaba una camisa de Tomás, escuché a mis hijos conversar en voz baja en su cuarto. Ana le preguntaba si extrañaba a Sofía, el nombre de su muñeca favorita. Tomás contestó que sí, pero que, si algún día tenían el coche, podrían ir juntos a buscar nuevas aventuras. Me invadió una mezcla de tristeza y ternura. Sentí el peso de haberlos enfrentado tan temprano a dilemas que deberían estar reservados para adultos. Comencé a indagar, sin que se dieran cuenta, por el barrio. Pregunté a algunas familias sobre los juguetes que habían comprado. Una vecina me devolvió una pequeña locomotora de madera, diciendo que su hija prefería los peluches. Cuando le conté que era importante para Tomás, simplemente sonrió y me la entregó. Aquella noche, al regresar y mostrarle el objeto, su reacción fue inesperada. No la tomó enseguida, sino que la miró largo rato antes de abrazarla. Entendí que, para él, no se trataba solo del juguete, sino del cierre de un ciclo, de una herida que necesitaba ser reconocida para empezar a sanar. Durante una visita a la tienda del centro, Ana se detuvo frente a una vitrina donde exhibían muñecas similares a la que había vendido. Me pidió entrar un momento. Observó en silencio los rostros de porcelana, los vestidos coloridos, y luego me miró. ¿Crees que alguna vez podré tener otra? No supe qué decir. El dinero ahorrado seguía intacto en el tarro, pero algo en su tono me dijo que la pérdida no era solo material. La esperanza de reponer lo perdido coexistía con una resignación suave pero firme. Poco a poco, fui advirtiendo que la verdadera renuncia de mis hijos no era visible para el mundo. Resignaron el derecho de esperar protección absoluta, asumieron el riesgo de confiar en mi palabra, aún sin garantías. El proceso de desprendimiento, lejos de ser un acto superficial, se transformó en un rito de paso que los marcó profundamente. La dinámica familiar adquirió matices insospechados. Las comidas eran más tranquilas, a veces incluso alegres. Pero las conversaciones evitaban los temas de la venta, el dinero o el coche. Samuel se esforzaba por sumar calidez, inventando pequeñas sorpresas cotidianas, una nota en la mochila de Tomás, una flor para Ana. Yo, por mi parte, aprendí a valorar la pausa antes de hablar, el silencio antes de emitir un juicio. Descubrí que la ternura, ofrecida sin condiciones, podía aliviar una herida mucho más que cualquier obsequio material. Detrás de toda esa reconstrucción, sentía sin embargo una inquietud constante. Había abierto la puerta al diálogo y la comprensión, pero también a una nueva responsabilidad. A partir de entonces, debía ser capaz de verlos como eran, sin proyectar sobre ellos mis propias carencias o inseguridades. Una tarde, Ana dejó sobre mi almohada una carta. En ella, con su letra grande e irregular, me contaba que a veces se sentía mayor de lo que era, que extrañaba su infancia pero que también estaba feliz de que ahora pudiéramos hablar más y pelear menos. Decía que, aunque le dolió decir adiós a sus tesoros, creía que todo serviría para que, algún día, pudiéramos viajar juntos en coche y ver el mundo. Leí su mensaje varias veces, cada palabra calando hondo en mi interior, revelándome cuánto había crecido en tan poco tiempo. Tomás, en cambio, procesaba el sacrificio de otro modo. Era menos verbal, pero más expresivo en sus acciones. Una mañana, me ayudó a ordenar la despensa y, mientras lo hacía, buscó monedas sueltas entre los cajones con una determinación infatigable. Me recordó a mi padre, metódico y obstinado.
Pero esta vez la obsesión era pura generosidad. Si juntamos más, quizás podamos ir todos a la playa, murmuró. En esos días, empecé a notar que mis hijos necesitaban un cierre simbólico. Decidí entonces organizar una pequeña ceremonia en el parque, donde cada uno pudiera enterrar una carta para los objetos que más extrañaban. Ana escribió 2 páginas enteras, Tomás llenó un sobre de dibujos. Nos abrazamos, lloramos y reímos juntos. Fue una despedida y una bienvenida al mismo tiempo, el adiós a lo perdido y la apertura a lo que vendría. Samuel asistió, silencioso, apoyando el ritual sin intervenir demasiado. Creo que él también encontró en ese gesto colectivo la manera de soltar parte del dolor acumulado por años. Al regresar a casa, sentí que algo se había aligerado en el ambiente. No era olvido, sino la aceptación de una nueva etapa. Marcaron esas jornadas la convicción de que, aun con sus heridas, mis hijos poseían una resiliencia singular. Aprendí a no subestimar jamás la profundidad de sus emociones ni la fortaleza de su espíritu. Decidí honrar esa fuerza brindándoles mi compañía incondicional, dejando atrás la exigencia constante y apostando a la confianza y la ternura. Así, entre días nublados y rayos de sol, la familia halló un modo de transitar la pérdida. El sacrificio, lejos de ser un trauma perpetuo, se transformó en un aprendizaje colectivo y silencioso, el cimiento sobre el que poco a poco volveríamos a celebrar la vida. Pero, desde lo más íntimo de mi pecho, intuía que el cambio verdadero apenas comenzaba y que, en breve, el destino pondría a prueba las nuevas certezas que, con tanto esmero, habíamos comenzado a construir. El otoño se iba despidiendo lentamente, dejando los árboles desnudos y las calles cubiertas de hojas secas que crujían bajo los pies. Había en el ambiente una quietud inquietante, como si cada cosa, cada suspiro en la casa, estuviera en vilo. Las jornadas transcurrían entre rutinas familiares y gestos de reconciliación, aunque por dentro, yo sentía un dolor constante, una punzada silenciosa que no lograba disipar. En esas semanas, la herida abierta de nuestro sacrificio se manifestó de formas inesperadas. Había apariencias de mejoría, pequeñas victorias diarias, pero bajo la superficie todo seguía roto. La noche tardaba en llegar al sueño. Me quedaba despierta escuchando sonidos lejanos de coches y voces en la calle, repasando escenas recientes, palabras no dichas y gestos de mis hijos que ahora adivinaba cargados de significado. La vida escolar de Ana y Tomás parecía desarrollarse sin sobresaltos graves, pero sus maestras señalaron un cambio en su comportamiento. Ana, siempre participativa, ahora era reservada, apenas intervenía en clase y prefería la compañía de los libros a la de sus compañeras. Tomás, de espíritu antes travieso, lucía retraído, temía equivocarse y evitaba cualquier conflicto. Las entrevistas con los docentes me hicieron enfrentar un reflejo incómodo. Mi búsqueda de formarles en la responsabilidad los había sumergido en una madurez temprana y forzada. En el hogar, la atmósfera fluctuaba entre momentos de calidez genuina y silencios densos. Había tardes en las que todos compartíamos tareas o juegos, pero otras en que el aire se volvía pesado, una tensión que nadie nombraba pero que estaba presente, latiendo fuerte e invisible. Samuel, aunque intentaba ser un padre atento, tenía su propia carga. Se notaba en su forma de llegar cansado, en los largos minutos que pasaba frente a la ventana sin pronunciar palabra. Nuestro matrimonio coexistía pero no sanaba, como si ambos estuviésemos atrapados en una danza de pasos repetidos y miradas elusivas. Un domingo por la mañana, salimos a caminar por el parque bajo un sol tímido. Ana recogió castañas, Tomás perseguía a un perro ajeno. Yo los observaba desde una banca, preguntándome cómo devolverles el brillo en la mirada que alguna vez tuvieron. Unos niños jugaban a la pelota cerca y Ana los miró con una nostalgia palpable. Por un instante, pareció tentada a unirse, pero enseguida bajó la vista y buscó mi mano, aferrándose con fuerza. Regresamos caminando despacio, cada quien sumido en sus pensamientos. Esa tarde, encontré a Tomás sentado en su cama con el tarro de monedas entre las piernas, contándolas en voz baja. Cuando me vio, intentó ocultarlo bajo la almohada. Me senté a su lado y le pregunté si quería hablar, pero él negó con la cabeza. Noté en su gesto una mezcla de orgullo dolorido y vergüenza. Entendí entonces que el sacrificio, lejos de fortalecerlo, le había enseñado a ocultar necesidades y a asociar el deseo con el remordimiento. Las noches eran un territorio aún más vulnerable. Ana a menudo se despertaba sobresaltada, víctima
De sueños agitados, a veces venía a buscarme, otras se quedaba en su cama murmurando palabras ininteligibles. Descubrí que debajo de su almohada guardaba pequeños papeles escritos, deseos, disculpas, confesiones que no se atrevía a pronunciar. Una de esas noches la encontré llorando en silencio, abrazada a una almohada. La arropé y le narré historias suaves hasta que se quedó dormida. Se me ocurrió la imagen de mi propia infancia, de mi madre sentada en el borde de la cama, callando sus propias batallas. Mientras tanto, el vínculo con Samuel seguía tambaleándose. Intentábamos reconstruir una cotidianidad, pero cada esfuerzo parecía insuficiente. Había ratos en que, casi sin darnos cuenta, caíamos en discusiones triviales, la compra de la semana, la hora de llegada, tareas sin terminar. Al final, ambos nos disculpábamos, sabiendo que no era el contenido de la pelea lo que importaba, sino la tensión acumulada, la tristeza de no saber cómo acompañar a nuestros hijos sin herirlos más. En medio de esa espiral, busqué refugio en recuerdos, tratando de entender el origen de mi rigidez. A veces paseaba por el barrio y, al cruzar la antigua panadería, evocaba días en que mi padre me reprendía por distraerme. En mi interior, la voz de aquella niña herida reclamaba respuestas. Me preguntaba en qué momento me había convencido de que el cariño debía ganarse y no ser entregado sin condiciones. El sacrificio invisible de Ana y Tomás era ahora mi espejo. Me forzaba a mirar mis elecciones con una franqueza dolorosa, la costumbre de exigir sin escuchar, el impulso de controlar por miedo a la pérdida, la trampa de creer que solo el rigor enseña a vivir. Por las noches, escribía en un cuaderno las sensaciones que me asaltaban: culpa, impotencia, fatiga, pero también destellos de ternura, pequeñas victorias cotidianas que me alentaban a seguir. Los días avanzaban monótonos hasta que una tarde, al volver del colegio, Ana llegó llorando. Había discutido con una compañera que se burló de ella por no tener ya juguetes para intercambiar. Su dolor era antiguo y nuevo a la vez, una herida reabierta en el patio del recreo. La abracé largo rato, repitiendo sin cesar que su valor no dependía de lo que tuviera o pudiera ofrecer a los demás. Sentí en ese acto una liberación lenta, como si la empatía pudiera, poco a poco, suplir el vacío de mis errores. Tomás, por su parte, empezó a manifestar su malestar en forma de preguntas esquivas y rabietas inesperadas. Se frustraba con facilidad, rompía cosas al menor tropiezo. Le costaba expresar lo que sentía, y yo luchaba contra el impulso de regañarlo. Aprendí a sentarme a su lado, a esperar en silencio a que el enojo pasara, permitiéndole mostrarse vulnerable sin temor a ser juzgado. La dinámica familiar obligó a Samuel y a mí a reinventarnos como pareja y como progenitores. Acudimos juntos a una charla sobre crianza respetuosa, donde escuchamos testimonios de otras familias atravesando desafíos similares. Aquella experiencia nos unió en la conciencia de que el camino hacia la sanación era largo, pero no imposible. Tomé de esos encuentros la certeza de que el error no es el fin, sino un punto de partida para construir algo distinto. Entre los rituales nuevos, inventamos uno para los viernes. Cada miembro podía compartir un deseo, un miedo o simplemente una alegría de la semana. Al principio, Ana y Tomás apenas murmuraban frases escuetas, pero con el correr de los días, las palabras fluyeron con más soltura. Samuel y yo también nos abríamos, hablando de nuestros anhelos y frustraciones. Descubrimos, en ese intercambio semanal, un modo de suturar la herida, de validar emociones antes reprimidas. En algún momento sentí que el dolor había tejido en mí una fibra desconocida, la compasión. Ya no buscaba la perfección ni el control absoluto, ahora intentaba acompañar, entender, errar menos y reparar más rápido. Aprendí que mis hijos, aun con sus ojos tristes y su madurez precoz, eran resilientes por naturaleza, sabían perdonar. Sabían reconstruir. La herida abierta, aún sangrante, se volvió menos temible porque la habitábamos juntos, sin ocultarla ni disfrazarla. El sacrificio, tras esos meses, dejó de ser una sombra amenazante para convertirse en un relato compartido. Un capítulo de nuestra historia familiar escrito con dolor, pero también con coraje. Samuel y yo sellamos un acuerdo tácito: nuestra prioridad era proteger la esperanza de los niños, enseñarles que el amor no debe doler, que la dignidad no se negocia y que las pérdidas pueden abrir puertas a nuevas formas de ser y de estar. Juntos, al mirar a Ana y Tomás mientras jugaban, con menos juguetes pero mentes más creativas, sentí el vértigo de un nuevo comienzo. El miedo persistía, pero era diferente. Ahora estaba teñido de aprendizaje,
de una humildad desconocida que nos permitía mirar hacia adelante sin negar el pasado. Esa noche, al apagar las luces y cerrar la puerta de su cuarto, susurré una promesa silenciosa: jamás volvería a dejar que el sacrificio desplazara el derecho de mis hijos a la alegría. Porque en la profundidad de aquella herida abierta florecía, tímida pero firme, la semilla de una vida más libre y auténtica. Para todos nosotros. Pasaron los días y la casa se transformó en un refugio de silencios y palabras nuevas. Empecé a notar que, pese al dolor acumulado, algo profundo renacía en mí y en mis hijos. El invierno acercaba sus primeras ráfagas, y el aire fresco obligaba a cerrar las ventanas antes del atardecer. Dentro de esos muros, tomé la decisión de revisar no solo mi manera de maternar, sino también la relación conmigo misma. En medio del caos ordenado de la vida cotidiana, comencé a levantarme muy temprano, cuando la ciudad aún no despertaba. Y el único sonido era el tic-tac del reloj sobre el aparador. Esos momentos de soledad antes del ajetreo diario me regalaban la oportunidad de mirar hacia adentro. Reflexionaba sobre el camino recorrido, las heridas abiertas y las razones de mis actos pasados. La determinación empezó a tomar forma en esos instantes de silencio. Era hora de dejar de refugiarme en el arrepentimiento y dedicar esa energía a reconstruir algo nuevo, fuese lo que fuese, para mi familia y para mí. Solo entonces empecé a observar a Ana y Tomás con mayor atención, ya no como figuras que requerían protección o guía constante, sino como personas completas, llenas de matices y conmovedora fortaleza. Ana retomó su costumbre de leer en voz alta, esta vez cuentos de valientes que superaban obstáculos, y Tomás comenzó a experimentar con nuevas formas de juego, usando materiales reciclados y mucha imaginación. La creatividad volvió a ocupar el espacio vacío dejado por la pérdida. La casa se llenaba de pequeñas esculturas hechas con cartón, recortes de revistas y cajas apiladas. Descubrí que la resiliencia florece cuando el entorno permite la expresión, no cuando se impone. El silencio o la obediencia ciega. Yo misma acepté que mis reglas podían y debían cambiar. Opté por establecer rutinas menos rígidas, permitiendo que cada uno participara en la toma de decisiones, incluso si eso implicaba soltar un poco el control que tanto me había costado mantener. Propuse organizar tardes de cocina y sesiones de cine familiar, donde todos elegíamos la receta o la película, y ninguno tenía la última palabra. Los viernes, en vez de repasar tareas escolares, nos juntábamos a inventar historias absurdas. La risa volvió a instalarse en casa, y con ella, una energía renovada. En medio de esa transformación, Samuel notó mi cambio de actitud. Un día, al vernos a todos bailando en el salón, se unió espontáneamente, riéndose de sí mismo al no seguir el ritmo. Hubo un instante, efímero pero esencial, en que nuestras miradas se cruzaron y sentí que por primera vez en meses compartíamos una complicidad sincera. No hacía falta nombrarlo, ambos intuíamos que el verdadero desafío era mantener esa frágil armonía, protegerla y permitir que creciera. Mientras tanto, la relación con los vecinos también se revitalizó. Ana fue invitada al cumpleaños de una compañera y, aunque al principio dudó, aceptó la invitación. Fue con un libro usado envuelto en papel de colores como regalo, y volvió a casa contando historias nuevas. Tomás formó un pequeño grupo con otros niños de la cuadra para organizar partidos de fútbol improvisados. El sonido de sus risas al atardecer era un bálsamo y una confirmación de que el cambio tenía efectos reales y visibles más allá de nuestra familia. A pesar de todo, los fantasmas del pasado no desaparecieron del todo. Cada vez que Tomás contaba sus monedas o Ana guardaba recortes y papeles, para no perderlos, recordaba con nitidez el sacrificio impuesto y la responsabilidad de no volver a caer en la misma trampa emocional. Por eso, tracé una línea clara entre la enseñanza y la privación, entre el aprendizaje y el dolor innecesario. Comencé a dialogar con ellos sobre lo que significan las promesas, la confianza y el valor de pedir ayuda cuando algo sobrepasa nuestras fuerzas. En paralelo, empecé a invertir tiempo en mi crecimiento personal. Retomé antiguos intereses que había dejado de lado al priorizar las demandas del hogar, leer novelas, estudiar temas de psicología y escribir en un diario. A través de la lectura y la escritura, redescubrí mi voz interna, esa que había acallado durante años por miedo al juicio o al conflicto. Me vi reflejada en protagonistas de historias de superación, y tracé paralelismos entre mis experiencias y las suyas. La empatía creció, no solo hacia mis hijos y Samuel,
sino también hacia la mujer que fui y que, en algún lugar, seguía siendo. Uno de los momentos más reveladores llegó una tarde, al escuchar una conversación entre Ana y Tomás mientras construían una ciudad de cartón. Ana decía que, a pesar de no tener los mismos juguetes, había aprendido a no depender de ellos para encontrar alegría. Tomás, siempre observador, mencionó que prefería inventar cosas propias a esperar que alguien se las regalase. Fue entonces cuando, por dentro, sentí un inmenso orgullo. Había dolor en sus palabras, pero también una sabiduría inesperada. La determinación de ambos, forjada en la adversidad, era la prueba de que el proceso de cambio no era solo mío. En las semanas que siguieron, enfrentamos nuevos pequeños desafíos, un examen difícil, un malentendido con una maestra, alguna discusión por la televisión. Lo distinto ahora era la manera de resolverlos. En vez del castigo o la recriminación, busqué comprender sus emociones, ofrecer herramientas y compartir responsabilidades. Samuel, en lugar de escaparse en el trabajo, optó por sentarse a charlar conmigo sobre cómo acompañarlos mejor. Inventamos entre los cuatro un libro de soluciones, donde anotábamos alternativas para cada problema que surgía. Cada triunfo, por pequeño que fuera, celebraba el esfuerzo colectivo. En ese clima renovado de confianza, me animé a hablar abiertamente sobre temas que antes evitaba: el miedo al fracaso, la posibilidad de equivocarse, y sobre todo, el valor de persistir. Les conté historias personales que nunca antes había compartido, incluso aquellas en las que yo era la protagonista de mis propios tropiezos. Descubrí que la honestidad, cuando es mutua, es el pegamento más fuerte para una familia que intenta sanar. También hubo espacio para la autocrítica. Una noche, tras una pequeña discusión por la hora de acostarse, sentí la tentación de imponerme nuevamente. Sin embargo, esta vez elegí pedir disculpas y explicar mis motivos. Ana y Tomás escucharon, asintieron, y juntos acordamos reglas más flexibles. Me di cuenta de que ceder no era perder autoridad, sino ganarme su confianza de una manera mucho más duradera. En paralelo, la relación de pareja adquirió nuevas texturas. Samuel y yo, con más humildad que antes, comenzamos a planear salidas a solas, cenas sencillas donde reencontrarnos como compañeros y no solo como padres. Esos momentos nos ofrecieron la oportunidad de reconocernos con menos defensas, de compartir aspiraciones y frustraciones. Juntos, fuimos armando un nuevo proyecto: apoyar a los niños en sus pasiones, y no solo guiarlos hacia lo que nosotros creíamos correcto. Las noches se volvieron más apacibles. Antes de dormir, cada uno compartía una frase positiva o agradecimiento por algo bueno del día. Empecé a notar que mis hijos se abrazaban más, que reían al recordar anécdotas y que, incluso en la tristeza, buscaban consuelo los unos en los otros y en nosotros. El clima emocional en la casa era distinto, todavía había cicatrices, pero ahora estaban cubiertas de comprensión y aceptación. Durante ese periodo, recibí la invitación para participar en un grupo de madres de la comunidad. Al principio, dudé, temiendo ser juzgada o no encajar. Sin embargo, me animé y, al compartir mi experiencia, descubrí que no estaba sola. Escuché otras voces, otras historias llenas de tropiezos y redenciones. Fue como un renacimiento, la prueba de que el dolor compartido se aliviana y que el crecimiento de una mujer nunca termina. Salí de esos encuentros fortalecida, convencida de que mi historia tenía valor y podía ayudar a quienes aún no se atrevían a dar el primer paso. Así, entre noches largas y mañanas vibrantes, la determinación se convirtió en el motor de nuestra nueva vida. Dejé de ser una espectadora de mi propio destino para asumir el rol de protagonista activa, consciente de que la dignidad y el cuidado propio eran el verdadero legado que quería transmitir. Ana y Tomás, lejos de ser solo testigos pasivos, se transformaron en aliados imprescindibles en esa travesía hacia la autenticidad y el equilibrio, y aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, sentía que las bases de nuestra familia eran otras: honestidad, empatía y una voluntad férrea de no volver atrás. Sabía, en lo más profundo, que cada traición, cada sacrificio, me habían preparado para esta etapa de reconstrucción. La determinación, alimentada por el amor y el aprendizaje, era nuestro mejor escudo para el futuro que, finalmente, comenzaba a vislumbrarse con esperanza. Con el paso de las semanas, la energía en casa se fue tornando más densa,
como si la calma que habíamos logrado fuera apenas la superficie de un lago en cuyo fondo se agitaban corrientes profundas. Empecé a notar que, tras la aparente normalidad, seguían existiendo reservas, silencios estratégicos, miradas que evitaban ciertas palabras. Ese clima me hizo entender que el proceso de reconstrucción familiar todavía requería de una vigilancia constante, de una atención minuciosa a todos esos gestos diminutos que, sin pronunciarse, decían más que cualquier declaración. Ana comenzó a escribir poemas y relatos breves. Sus historias hablaban de castillos que resistían tormentas, de héroes con cicatrices que aprendían a convivir con sus recuerdos. Su escritura, aunque dulce en apariencia, cargaba una densidad emocional imponente. Me sentía identificada con sus protagonistas que, a pesar del dolor, no perdían la capacidad de soñar. Estos textos eran, para mí, una señal clara de que el proceso de sanación avanzaba, aunque aún quedase un largo tramo por delante. Tomás, por su parte, adoptó una conducta más reservada. Los días de juego desenfrenado fueron cediendo paso a una introspección nueva. Le gustaba observar a los pájaros desde la ventana o pasar largos ratos armando complejas estructuras con cartas y bloques de madera. Noté que, cada vez que alguien se le acercaba demasiado mientras estaba concentrado, respondía con una especie de muralla invisible, un muro de silencio que le permitía proteger lo más íntimo de sí mismo. Descubrí, en esa actitud, una sabiduría inesperada. Él también había aprendido a gestionar su vulnerabilidad sin tener que explicar cada movimiento. Samuel y yo continuábamos ajustándonos a un equilibrio frágil. Por momentos, parecía que habíamos encontrado un modo de convivir sin rozarnos demasiado, administrando los desacuerdos con cuidado para no tocar heridas abiertas. La complicidad, aunque presente en ciertos instantes, era intermitente. Ambos sabíamos que la confianza mutua no se recobra de un día al otro y que las cicatrices de toda una vida no se disipan solo porque uno las reconozca. Aprendí a no forzar el diálogo cuando sentía que no era el momento, y a respetar los silencios como parte de una nueva gramática de nuestro vínculo. En ese contexto, la rutina familiar se impregnó de rituales suaves y discretos. Por las mañanas, compartíamos desayunos en silencio, pero la atmósfera era menos tensa. Los pequeños detalles, como dejar una nota en la lonchera o preparar juntos el pan de la merienda, hicieron que el cariño se expresara en gestos cotidianos. Las tardes se poblaron de caminatas por el barrio, salidas improvisadas al kiosco, charlas breves bajo el alero de la plaza. No era necesario hablar del pasado para sentir que avanzábamos hacia algo más luminoso. Me propuse no presionar a mis hijos ni a Samuel para que expresaran lo que sentían. En vez de forzar conversaciones dolorosas, decidí concentrarme en estar disponible cuando ellos quisieran acercarse. Al principio, esta estrategia me pareció una muestra de distancia emocional, pero pronto comprobé que, al respetar sus tiempos, los lazos comenzaron a consolidarse con mayor naturalidad. Ana venía a mostrarme sus dibujos al atardecer, Tomás me invitaba a observar sus construcciones, Samuel me consultaba sobre asuntos triviales solo para disfrutar de mi compañía. Comprendí que la intimidad también puede nacer de la paciencia compartida. Sin embargo, la tranquilidad aparente no era inalterable. De vez en cuando, surgían tensiones inesperadas, un portazo, un desacuerdo por los deberes escolares, una lágrima silenciosa antes de dormir. Decidí no interpretar estos episodios como fracasos, sino como parte inevitable del proceso de adaptación. Aprendí que evolucionar implica retrocesos y avances, y que cada tropiezo puede ser una señal de que el vínculo se está profundizando, de que los miembros de la familia se sienten lo suficientemente seguros como para mostrar sus emociones. Incluso las más incómodas. Un día, durante una tarde gris, Samuel me propuso salir a caminar solos. Paseamos en silencio, dejando que el ruido de la ciudad hiciera las veces de fondo musical. Al regresar, compartimos un café en la cocina, sin grandes confesiones, pero con la certeza de estar acompañándonos en el dolor y la esperanza. Sentí que, por primera vez, no necesitábamos hablar del pasado para sentirnos cerca en el presente. Este paso, aunque sutil, marcó un antes y un después en nuestra convivencia. En paralelo, la vida siguió su curso. Las actividades escolares de los niños trajeron nuevos desafíos, presentaciones, pruebas y reuniones de padres. En cada ocasión, intenté estar presente sin invadir. Ayudé con tareas, preparé meriendas especiales,
celebré sus logros y consolé sus frustraciones. Ana fue elegida para recitar un poema frente a su clase, y Tomás coordinó un proyecto de ciencias con su grupo. Fueron pequeños triunfos, pero reflejaron una reconstrucción constante, la materialización de la perseverancia familiar. En los momentos más difíciles, recurrí a la escritura. En mi diario, narraba mis inseguridades y mis deseos, mis aciertos. Y mis dudas. Me obligué a no idealizar el proceso, asumí mi cansancio, reconocí mis miedos y me permití celebrar la más mínima victoria. Descubrí que la fortaleza también estriba en darse el tiempo para sanar y en aceptar que el crecimiento verdadero no responde a plazos ni exigencias externas. La llegada del invierno nos llevó a pasar más tiempo en casa. Redecoramos espacios, cambiamos muebles de lugar, pintamos algunos rincones de colores vivos para espantar el gris de los días fríos. Propuse armar un mural colaborativo con recortes de revistas, donde cada uno pudiera plasmar un sueño para el futuro. Ana dibujó un mar lleno de peces de colores, Tomás representó una familia unida junto a un árbol gigantesco, Samuel pintó un camino que ascendía hacia una montaña. Yo, por mi parte, recorté palabras y frases que hablaban de esperanza, de dignidad y de renacimiento. Este mural se convirtió en un símbolo silencioso de nuestra metamorfosis. Cada vez que uno pasaba frente a él, podía agregar algo nuevo, modificar un detalle o simplemente contemplar. Allí se fundieron nuestras historias individuales, nuestros deseos y temores, en una obra colectiva que representaba la posibilidad de seguir adelante, incluso cuando el pasado pesaba demasiado. A pesar de los avances, yo seguía alerta a la fragilidad interna. Sabía que mis hijos aún cargaban inseguridades y que Samuel y yo debíamos cuidarnos mutuamente para no recaer en viejas costumbres. Algunas noches, mientras todos dormían, recorría los ambientes y me detenía a admirar los pequeños signos de vida, una taza olvidada, un abrigo sobre la silla, un dibujo bajo la puerta. Esos testimonios de cotidianeidad eran pruebas de que, a pesar de todo, habíamos elegido permanecer juntos y reinventarnos a diario. Una tarde, Tomás vino con un cuaderno que aún conservaba el olor a imprenta. Se sentó a mi lado y me mostró una lista de ideas para mejorar la convivencia. Entre ellas, reír más, ayudar cuando alguien está triste, contar historias antes de dormir. Lo abracé y supe que la transformación solo sería posible si cada uno podía aportar su parte. Ana, por su lado, me pidió leer uno de sus cuentos durante la cena. Samuel sugirió hacer un picnic en el living, con mantas y luces tenues. Así, entre propuestas sencillas, fuimos delineando una nueva identidad familiar. No todo era fácil, pero había aprendido que la clave residía en aceptar la imperfección, en confiar en la capacidad de cada uno para superar miedos y restaurar la confianza. Y sobre todo, en saber callar cuando el silencio era más elocuente que cualquier explicación. La estrategia de no forzar, de acompañar en los tiempos propios, se volvió el eje de nuestra rutina. Abandoné la urgencia de resolverlo todo de inmediato y me permití contemplar, escuchar, estar al lado sin invadir la casa. Entonces, recuperó algo esencial, el rumor apacible de una vida compartida sin exigencias desmedidas. Descubrí que la verdadera fuerza de una familia radica en la paciencia, en la espera y la disponibilidad. Que, detrás de cada silencio, se esconde una invitación a la confianza, un llamado a reinventarse sin perder la ternura. Fue en esa quietud conquistada donde intuí que, por fin, estábamos listos para enfrentar el siguiente desafío. Porque, a pesar de la calma, la vida nunca deja de sorprender y de exigirnos nuevas respuestas. Y supe, con la certeza nacida del aprendizaje, que ninguna tormenta futura nos encontraría tan frágiles como antes. Habíamos aprendido a resistir y sobre todo, a construir juntos, incluso en el silencio. El murmullo constante del invierno recién instalado acompañaba nuestros días, mientras la casa adquiría un ritmo propio, hecho de detalles mínimos y rituales compartidos. Parecía que, luego de tanta tormenta, habíamos encontrado cierta estabilidad, una serenidad trabajosa y precaria. Sin embargo, bajo esa calma se anidaba una tensión sutil, como la expectación antes de la llegada de una noticia que intuyes inevitable. Nadie lo decía en voz alta, pero todos percibíamos que lo vivido nos había preparado para una prueba definitiva. Una mañana, cuando aún flotaba en la casa el aroma a café y pan tostado, Ana irrumpió en la cocina con el tarro de monedas que había guardado desde el inicio de todo.
Tomás la siguió, los dos mirándome con firmeza y un brillo peculiar en los ojos, mezcla de inseguridad y decisión absoluta. Dejaron el tarro sobre la mesa y, sin rodeos, Ana anunció que estaban listos para comprar el coche. El mismo coche, cuya promesa había desencadenado meses atrás cambios que ninguno de nosotros supo dimensionar a tiempo. Me quedé mirando ese tarro, ahora testigo mudo de tantos sacrificios, intentando procesar la sucesión de imágenes que se agolpaban en mi mente. Recordé las risas infantiles, las lágrimas, los juegos improvisados con lo poco que quedó, las conversaciones repletas de dudas y aprendizajes. Casi podía ver a través del cristal las tardes lluviosas, las caminatas al parque, los secretos escritos en papeles doblados. El dinero reunido era símbolo de su empeño, pero también del camino doloroso que habíamos recorrido. No se trataba ahora, lo veía con claridad, únicamente de cumplir un reto material, sino de cerrar un ciclo de renuncias, un acto final. De reivindicación personal. Samuel entró en ese instante, sorprendido por la escena. Ana le resumió la situación con palabras serenas. Mi marido, observando el tarro y los pequeños gestos solemnes de sus hijos, comprendió de inmediato que ese momento requería algo más que una respuesta rápida. Pidió que todos nos sentáramos a la mesa. Yo sentí una mezcla de miedo y orgullo, porque sabía que ya no podía, ni debía, cambiar el rumbo de esa conversación. Ana tomó la palabra, relatando cómo, tras cada renuncia, habían aprendido a valorar lo esencial y a no depender de los objetos para encontrar felicidad. Dijo que ese dinero era importante no solo por lo que permitiría comprar, sino por lo que representaba: constancia, trabajo, una meta alcanzada juntos. Tomás, con voz suave pero firme, agregó que estaban listos para afrontar cualquier consecuencia de su elección, porque ahora sabían que eran capaces de mucho más que lo que antes creían. En ese momento sentí un vuelco en el pecho. Me di cuenta de que el aprendizaje había sido mutuo. Así como ellos habían crecido, yo también había evolucionado. Ya no era la madre que ordenaba y corregía sin piedad, sino alguien dispuesto a escuchar y acompañar. No intenté disuadirlos. No puse excusas ni reglas nuevas. En cambio, agradecí su esfuerzo, su paciencia y su confianza. Les expliqué que los acompañaría a ver el coche, cualquiera que eligieran, porque ese día ya no era sobre el objeto en sí, sino sobre su derecho a decidir y a saborear el fruto de tanto empeño. El trayecto hasta la tienda fue un desfile de emociones contenidas. Tomás iba contando el dinero una y otra vez, mientras Ana imaginaba las rutas y aventuras que podrían vivir. Samuel los observaba a ambos con esa mezcla de amor y asombro que solo un padre puede experimentar. Yo, entre pensamientos y recuerdos, me repetía que ese día marcaría para siempre la memoria familiar. No importaba el resultado, la decisión, el coraje de reclamar lo propio, era el verdadero triunfo. Al llegar, miramos juntos los modelos expuestos. Ana y Tomás negociaron sin temor, analizando precios, comparando calidades, evaluando con una seriedad que me conmovió. Finalmente, eligieron un coche pequeño, modesto pero resistente. El dueño de la tienda, conmovido por la historia de mis hijos, accedió a hacerles un pequeño descuento. El intercambio de monedas por el coche fue silencioso, solemne. Era mucho más que una simple compraventa. De regreso a casa, Ana y Tomás iban radiantes. No solo por el objeto adquirido, sino porque sentían que habían cerrado un ciclo fundamental de sus existencias. Al llegar, Samuel propuso que estrenaran el coche. En familia. Salimos al parque y pasamos la tarde entre risas, carreras y juegos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la alegría no estaba marcada por lo que teníamos, sino por lo que habíamos superado juntos. Sin embargo, la jornada no terminó ahí. Al caer la noche, después de cenar, Ana se acercó y me abrazó. Con fuerza. Me susurró que, aunque el coche era hermoso, lo verdaderamente valioso era saber que podía contar conmigo y con su hermano para todo. Tomás, por su parte, me regaló aquel dibujo que tantas noches había guardado. En él, los cuatro aparecíamos juntos, sonrientes, bajo un cielo despejado. Ese gesto final fue, para mí, el verdadero cierre de la herida. Comprendí que el sacrificio había abierto puertas insospechadas, que la dignidad no se construye con grandes discursos sino con actos pequeños y valientes. Sentí, profundamente, que la confianza era la base de todo, y que el amor, cuando es auténtico,
Permite sanar incluso lo que parecía imposible de reparar. Esa noche, al acostarme, repasé cada una de las etapas recorridas. No sentí nostalgia por lo perdido, sino gratitud por lo logrado. El proceso había sido arduo, pero necesario. Ana y Tomás ya no eran los mismos niños temerosos de antes, y yo tampoco era la mujer que se refugiaba en el control para huir de sus propios miedos. A partir de ese día, la dinámica en casa cambió definitivamente. El coche era solo un recordatorio visible de lo que juntos habíamos construido: confianza, autonomía, ternura y fortaleza. Samuel y yo aprendimos a acompañar y no a dirigir, a corregir sin humillar y a escuchar realmente. Ana y Tomás, por su parte, asumieron más responsabilidades, pero también supieron pedir ayuda cuando la necesitaban. La familia entera se reconstruyó sobre cimientos sólidos, producto de errores, aciertos y sobre todo, de mucha perseverancia. En ese momento de verdad, entendimos todos que la vida familiar es una construcción continua, hecha de renuncias y redescubrimientos. Nada sería igual después de esa tarde, pero tampoco deseábamos volver atrás. A través de la experiencia más dolorosa, habíamos entretejido un vínculo nuevo, más libre, menos temeroso, más auténtico, y así, en la quietud de la noche, supe que finalmente estábamos listos para lo que viniera. Con el corazón lleno de esperanza, apagué la luz y abracé el futuro con la certeza, recién adquirida, de que la dignidad y el amor verdadero se forjan no en la ausencia de conflicto, sino en la manera en que se enfrentan y se superan, juntos. Todavía puedo sentir la textura fría del volante bajo mis dedos y el eco de las risas de Ana y Tomás resonando en el interior del coche nuevo. Aunque pequeño y modesto, para nosotros era el símbolo tangible del proceso que habíamos atravesado. Un testimonio de la valentía, la unión y la capacidad de reconstrucción que supimos encontrar a pesar de las adversidades. Nos acomodamos en el asiento trasero para la primera gran aventura, una salida familiar al campo, celebrando el cierre de un ciclo y el inicio de otro, muy distinto. El viaje fue breve, pero suficiente para que el aire fresco y el paisaje abierto nos otorgaran una sensación de amplitud interior. Ana, con su librito de relatos en el regazo, inventaba historias sobre un bosque encantado. Tomás, a su lado, espiaba por la ventana imaginando carreras contra el viento. Samuel, con las manos firmes en el volante, me lanzaba miradas cómplices, orgulloso de lo que habíamos superado. Yo iba en silencio, saboreando el momento, consciente de que algo profundo había cambiado para siempre en nuestro núcleo familiar. El picnic bajo los árboles se transformó en un ritual: pan casero, jugo natural, risas y la promesa, casi implícita, de cuidar ese nuevo modo de estar juntos. En ese instante, entendí que la abundancia no reside en los bienes acumulados, sino en la posibilidad de celebrar la vida a pesar de las cicatrices. Ana recogía flores silvestres y las guardaba como tesoros. Tomás corría tras un perro del lugar, riendo a carcajadas con un sonido que parecía una música largamente esperada. Samuel y yo tejíamos nuestro presente con hilos renovados, dejando que la espontaneidad y la ternura guiaran el ritmo. El sol poniente bañaba todo con una luz dorada que me hizo pensar que, finalmente, estábamos en paz. De regreso, el coche cargaba más que nuestros cuerpos, transportaba sueños, certezas nuevas y la seguridad de que habíamos vencido juntos la dificultad. El silencio, lejos de ser tenso, era acompasado y reparador. Ana miraba el cielo por la ventanilla, Tomás se adormecía en mi hombro. Samuel tarareaba una melodía suave. La tranquilidad de ese instante me permitió repasar todo el trayecto recorrido, con sus desafíos, derrotas y los aprendizajes ganados a fuerza de honestidad y coraje. En las semanas siguientes, la vida familiar se reordenó sobre bases distintas. A través de reuniones sinceras, redefinimos juntos nuevas reglas, forjando acuerdos con respeto mutuo y flexibilidad. Ana propuso tener un mural de agradecimientos en la sala, donde cada uno podía dejar nota sobre los momentos felices de la semana. Tomás, más práctico, propuso turnos para elegir películas, organizar los juegos del fin de semana y colaborar con tareas domésticas de manera rotativa. Samuel y yo aprendimos a compartir las cargas y a celebrar más allá de los logros académicos, entendiendo que la presencia, la escucha y el cariño son recompensas por sí mismas. El cambio más profundo no fue visible de inmediato, pero se reveló en el día a día. Los desacuerdos se resolvían con diálogo y no con castigo, las lágrimas daban paso a los abrazos y las preguntas difíciles encontraban espacio para ser planteadas sin temor.
Abandoné la obsesión por la perfección, y en su lugar, cultivé la compasión hacia mis propios errores, permitiéndome reír de mis propias torpezas y pedir disculpas cuando era necesario. Samuel se volvió un aliado en la crianza, presente y atento, tanto para los hijos como para mí. Redescubrimos juntos la posibilidad de construir una pareja adulta, basada en la confianza recuperada y en el apoyo mutuo. Ana se animó a invitar a sus compañeros de clase, compartiendo juegos y relatos, enseñando a través de su ejemplo que la generosidad no depende de lo material sino de la disposición a estar. Tomás, menos tímido, organizó torneos de carreras en el parque, integrando a nuevos amigos en su universo y participando con entusiasmo de actividades comunitarias. Me conmovía ver cómo, poco a poco, recuperaban el asombro y la alegría. Sin que las renuncias pasadas pesaran sobre su presente, la economía del hogar seguía ajustada, pero esa limitación material, lejos de restringirnos, nos enseñó a valorar la creatividad y la colaboración. Organizamos ferias de trueque, cocinamos juntos nuevas recetas, reciclando y reinventando lo disponible. Cada desafío era recibido con el espíritu de equipo que tan arduamente habíamos aprendido a construir. El coche, fiel a su promesa inicial, fue vehículo de pequeñas escapadas y grandes charlas, donde las dudas y los sueños se compartían en igualdad de condiciones. A nivel personal, percibí una transformación aún más radical. Al desprenderme de la imagen rígida de madre infalible, comencé a escuchar mi voz interna, reconciliándome con mis propios límites. Dediqué tiempo a la lectura, la escritura y pequeñas rutinas de autocuidado, caminatas a solas, encuentros con amigas, espacios de reflexión. Descubrí que la dignidad no reside en el sacrificio extremo sino en la capacidad de reconocer cuando es necesario recargar energía y pedir apoyo. La maternidad, lejos de ser un mandato inquebrantable, se volvió una danza en la que el equilibrio entre lo propio y lo compartido se reconfigura cada día. En una de esas tardes de introspección, tuve la oportunidad de conversar con Ana sobre sus relatos. Me confesó que los escribía para no olvidar lo vivido, para no perder el hilo de los aprendizajes tejidos con el dolor y la alegría. Le di las gracias por su valentía y le confié mis propios escritos, compartiendo por primera vez mis diarios personales. Tomás, con su habitual pragmatismo, celebró la idea de que cada uno pudiera dejar registros de sus éxitos y tropiezos. Porque dijo, así la próxima vez que alguien dude, puede revisar todo lo que ya superamos. Incluso Samuel, poco dado al sentimentalismo, me sorprendió una noche al regalarme una foto de nuestra primera salida en coche, enmarcada y dedicada con palabras sencillas, por todo lo que fuimos y por lo que nunca dejaremos de ser. Ese gesto, tan simple como profundo, selló la certeza de que el amor adulto, lejos de ser una meta, es una práctica diaria de humildad y reconocimiento. En la escuela, los maestros comenzaron a notar la diferencia en Ana y Tomás, su capacidad de liderazgo, la empatía hacia otros, la madurez para resolver conflictos sin recurrir a la agresión. Me agradecieron por criar niños capaces de escucharse y de buscar soluciones juntos. Lo agradecí en silencio, sabiendo cuánto costó llegar hasta allí, cuánto queda siempre por aprender, pero también cuánta fuerza es posible hallar en el seno de la propia fragilidad. Una tarde, recibimos la visita de algunos vecinos que habían presenciado nuestra travesía casi desde sus inicios. Compartimos anécdotas, recetas, risas y algún que otro recuerdo agridulce. Al despedirse, una vecina me susurró, nunca vi a tus hijos tan contentos y seguros. Ese reconocimiento, venido de alguien externo, fue la confirmación de que el esfuerzo había valido la pena. En el último día de ese largo invierno, reunidos en la sala iluminada por la luz tibia de la tarde, todos juntos colgamos en nuestro mural una frase que Tomás escribió en letras grandes: lo esencial es invisible para los ojos, pero se siente en el corazón. La leímos varias veces, conscientes de que allí estaba condensada toda nuestra travesía. Cierro este ciclo con la conciencia plena de lo que logramos. Ya no soy la mujer que teme al abandono ni la madre que oculta su debilidad tras mandatos ajenos. Hoy me reconozco como una persona capaz de amar sin perderme, de cuidar sin anularme, de guiar sin aplastar. Ana y Tomás, con su coraje y humanidad, me enseñaron que la dignidad no se negocia. Samuel, con su paciencia recuperada, me enseñó que la reconstrucción es una tarea diaria. Hemos perdido objetos, ilusiones baratas, seguridades ficticias. A cambio, ganamos algo mucho más valioso, una familia fundada en la verdad, en la escucha y en el derecho de cada uno a ser auténtico.
Sé que no existen finales felices definitivos, pero sí comienzos nuevos cada día. Como madre, mujer y compañera, declaro que la mayor victoria fue aprender a elegir mi propio valor y a defenderlo. Incluso ante quienes amo. Porque la dignidad y el autocuidado, eso lo sé ahora, brillan más que cualquier amor que nos rompa o doblegue. Y si alguna vez la tristeza asoma de nuevo, recordaré este viaje, el del coraje, la ternura y la libertad que nos dimos para seguir adelante, juntos, siendo por fin quienes realmente somos.